Bueno, me imagino que a muchos de ustedes les gustaría conocer cuál es la receta para fabricar un unicornio. Si buscamos en Google, y Flor hizo un poco de spoiler, ¿qué es un unicornio? Un unicornio, hay una definición que dice que es un animal fabuloso con forma de caballo que tiene un cuerno en la frente. Recuerden esto de animal fabuloso. Vamos a la receta entonces. Mi historia comenzó cuando era chico, que cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, yo respondía algo raro, algo poco usual para mi edad. No quería ser médico, veterinario, contador, abogado, arquitecto. Yo respondía que quería ser empresario. Cuando me preguntaban qué era ser empresario, la verdad es que no sabía qué era, pero yo sabía que quería hacer eso. Empezaron a pasar los años y entendí que lo que ese niño decía que quería ser empresario, en realidad era ser emprendedor. Era crear una startup, o muchas, que pudieran generar un cambio en el mundo, que pudieran hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y así fue que empecé, estuve trabajando, me gradué, pero sin embargo todavía no me animaba a emprender. Tenía muchas ganas, mucha ansiedad, pero había algo que me terminaba de impedir un poco. Sin embargo, en un momento tomé la decisión de lanzarme y crear mi primera startup. Todo pintaba muy bien, sin embargo, a los pocos meses tuvimos que apagarla. Pero no me rendí tan fácil porque tenía esa necesidad de cumplir el sueño como niño, de poder ser empresario o emprendedor. Y ahí fue que lancé mi segunda startup, en la que tuvimos un lanzamiento soñado. Parecía que nos íbamos a comer el Uruguay, que teníamos el famoso Product Market Fit. Sin embargo, a los pocos meses también tuvimos que apagarla. Y hay muchas veces que se habla en el emprendimiento de la importancia de fracasar, pero creo que lo más importante no es tanto fracasar, sino aprender de aquellos fracasos. Y entonces me puse a pensar qué era lo que había hecho que esas dos startups fallaran. Analizando, me di cuenta y aprendí la primera lección que quiero compartir con ustedes. El motivo de por qué esas startups fallaron era porque no estaba pensando lo suficientemente en grande. Pensar en grande. Muchas veces en Uruguay, y a mí también me lo dijeron cuando empezaba, nos dicen que estamos bendecidos porque tenemos un lugar para probar en chico una idea y ver si funciona o no. Pero la realidad es que yo, si tuviera que elegir, escojo toda la vida poder empezar en un mercado mucho más grande, que tenga mucho más impacto, principalmente porque es una forma de evitar ciertas complicaciones que a veces enfrentamos como fundadores de startups, el mercado chico o el mercado no tan exitoso. Y entonces era cómo se piensa en grande en otra nueva industria. Ahí tuve la suerte de ganarme una beca y me fui a Kansas City, en Estados Unidos, para aprender de una industria. La idea era que aprendiera una industria, creara una solución y una startup. Empecé a aprender de una industria que no sabía mucho, que me empezó a apasionar y me obsesioné en crear una solución en algo que permanecía por los últimos 50, 60 años igual, que era la logística. Con mi socio, Poncho, sabíamos que necesitábamos empezar, pero que necesitábamos un empujón inicial y que el mejor camino era aplicar a una aceleradora para que nos ayudara a tomar ese impulso inicial de crear algo. Aplicamos a más de 50 aceleradoras en todos los países que se puedan imaginar. A los pocos meses, inesperadamente nos llega una invitación a una aceleradora muy importante para tener una entrevista final a ver si entrábamos o no.
Y ahí estábamos preparando la entrevista y de repente nos contacta otra aceleradora, también muy buena, que ya habíamos entrado. El problema era que teníamos ese dilema de tomar una decisión sin saber qué más iba a pasar. Teníamos que aceptar la oferta de la segunda aceleradora antes de tener la entrevista con la primera aceleradora que nos había contactado. Me gustaría ver qué harían ustedes frente a esta situación. Por un lado teníamos una aceleradora muy buena, que teníamos la chance o la oportunidad de ver si entrábamos. Y por otro lado estaba la oportunidad segura que habíamos entrado en una aceleradora. Levanten las manos quienes irían por la aceleradora que ya los aceptó. Bien. Levanten la mano quienes irían a probar suerte en esta nueva aceleradora. Ahora me gustaría contarles un detalle más. La primera aceleradora no solo nos había aceptado, sino que nos daba $50.000 de entrada. Eso era el empujón inicial que estábamos buscando. ¿Se cambia alguna mano? Levanten de nuevo los que serían por la primera opción. Bien. Nosotros tomamos la decisión difícil. Rechazamos esos $50.000 porque sabíamos que teníamos que aprender la segunda lección que quiero compartirles con ustedes. No existen los atajos para triunfar. Muchas veces como emprendedores tenemos la ansiedad de acortar los tiempos y buscamos esos atajos que nos permitan llegar a los resultados de una forma más rápida. Sin embargo, esta forma más rápida a veces no es la forma que tenemos que hacer. Y nosotros lo entendíamos y tomamos el riesgo y aplicamos a la segunda aceleradora, rechazando la primera. Afortunadamente, entramos en esta segunda aceleradora y para los que conocen, se llama Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más grande a nivel del mundo. De ahí surgieron empresas como Airbnb, Dropbox, Stripe, Instacart, entre otras. Entrar en Y Combinator fue el momento más decisivo de la empresa. No solo porque nos daba un fondo, un capital inicial para poder empezar, sino que nos permitía formar parte de una comunidad y aprender de los fundadores más importantes del founder del mundo. Y ahí fue que empezamos Nowports. Pero empezamos aplicando las lecciones que habíamos aprendido. Empezamos en grande. Lanzamos en 3 países en simultáneo. Todo el mundo pensaba que estábamos locos, que era imposible lanzar en 3 países. Y por suerte les demostramos que estamos locos, pero que lo podíamos hacer. Luego levantamos capital y, como decía Flor, varias rondas y llegamos a convertirnos en unicornio. Y ahí fue que conocí a personas de muchos países, más de 20 por suerte. Trabajé con personas de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia. Y empecé a notar que había algo que me llamaba la atención y es la tercera lección que les quiero compartir a ustedes. En Uruguay muchas veces pensamos que estamos mucho peor de lo que realmente estamos. Tenemos una idiosincrasia que por estar en un país chico entre 2 gigantes, pensamos que las oportunidades son muy chicas y que la realidad es que no podemos llegar a nada desde acá. Por suerte tenemos casos que nos han demostrado que no es así. Y entonces, la realidad es que ustedes tienen que entender de que el ADN uruguayo nos ha permitido ganar mundiales, tener una de las mejores ciudades de Latinoamérica para vivir, y que aquello que vemos como utópico, Silicon Valley, tan lejos, la realidad es que está mucho más cerca de lo que está. Como podrán ver, la realidad es que no hay receta para fabricar un unicornio. No existe una fórmula mágica que con eso lo pueden aplicar y van a poder generar una startup que sea exitosa. Pero lo que sí hay y lo que estoy convencido
es que si logran pensar en grande, evitar los atajos y creérsela, van a poder crear cosas mucho más fabulosas y van a lograr construir empresas exitosas. Muchas gracias.